Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Parra, gastrónomo y cocinero profesional. Soy de acá de la ciudad de Medellín y el día de hoy continuamos con un poco de nuestros videos educativos recorriendo todo nuestro hermoso país, el cual es Colombia. Hoy les voy a hablar de algo sumamente importante en nuestra cultura gastronómica. Este va a ser nuestro protagonista el día de hoy, el arroz. El arroz es un grano sumamente importante para nosotros los colombianos, ya que es muy económico, ya que es rendidor, es versátil, se adapta tanto a preparaciones dulces como saladas, hace parte de muchas de nuestras regiones de Colombia, su gastronomía la basan siempre en un plato que su protagonista sea el arroz. Por ejemplo, tenemos el arroz atollado bayuno. Ese vamos a hacer uno similar, vamos a hacer una reinterpretación de este arroz ahorita más adelante. Tenemos el arroz con coco, que es muy característico de la costa. Y asimismo tenemos un sinfín de arroz. Tenemos el arroz de lechona. Este es un arroz amarillo, muy condimentado, que va dentro de un cerdo. Tenemos sinfín de recetas con arroz. También, por ejemplo, lo acompañamos para muchas cosas. En Antioquia hacemos desayunos con arroz, muchos acompañantes del almuerzo es arroz. Para los postres hacemos arroz con leche, que ahorita vamos a, también a mirar cómo aprovechar al máximo nuestras preparaciones y con solamente hacer un arroz poder hacer varias de estas preparaciones para el día a día. Adicional, Colombia es productor por excelencia de arroz, tanto para el interior como también para exportar. Lo sembramos, las siembras están en el llano, está en Tolima, en Huila y en Santander, son los principales cultivadores de este maravilloso producto. Este producto tiene varios tipos de denominación. Tenemos el arroz blanco extra, que es este. Es un arroz largo, es un arroz completo que no está astillado, que lo seleccionan varias veces. Tiene un proceso de selección de 2 a 3 veces, en donde van descartando los arroces trillados, los que están partidos a la mitad, los que salen muy pequeños, los que salen con algún defecto, que esos también se usan acá mucho en Colombia para ser más económicos y son arroces que ya no son de grado extra o premium, como lo conocemos acá, sino que ya son arroces cada vez más comunes y más normales. Tenemos también el arroz integral, tenemos el parborizado y tenemos, por ejemplo, el arroz tipo jazmín o el basmati, que son arroces diferentes, un arroz más tipo bomba, también, que es mucho más circular, mucho más compacto, necesita mucho más líquido para explotar y que quede suave al momento de comerlo. Y también tenemos el jazmín, que es un poco más alargado, un poco más suelto, más fácil de hacer, queda un poco más seco. Entonces es como un intermedio de los arroces, el cual por eso les digo, es muy común usarlo acá en Colombia, es muy fácil de hacer y por eso es que lo hacemos tanto. Hay varias formas de hacer arroz, así sea tan básico, hay muchas creencias y muchas culturas según la región donde vayamos. Por ejemplo, les voy a enseñar a hacer el arroz básico antioqueño, que es un arroz blanco, es con un poquito de aceite, lo nacaramos un poco, que de modo que quede como ese color perlado y listo, y lo dejamos ahí a que se vaya cocinando, primero fuego alto, luego bajo, hasta que explote el arroz, que no nos vaya a quedar ni muy seco ni muy húmedo, siempre queda en un punto medio. Tenemos, por ejemplo, en la costa, la forma de hacer arroz es hacerlo con bastante aceite, se sofríe, o sea, el aceite de modo que tape la cantidad de arroz que vamos a hacer, así se hace como un tipo de arroz frito, que claro, queda un poco más grasoso al final, pero queda con mucho sabor, con una textura muy diferente. Entonces lo que hacemos es llenar de aceite hasta que cura nuestro arroz, lo dejamos que frite un poco y ya luego ahí sí complementamos con nuestra agua, con lo que vayamos a saborizarlo y ya lo dejamos secar, queda también súper rico. Y como les hablaba ahorita, que vamos a repetirlo varias veces en esta clase, es el arroz atollado. El arroz atollado es un arroz que tiene vegetales, que tiene productos cárnicos y que queda un poco más líquido, que no líquido en cuestión como sopa,
sino que queda más remojadito, queda un poco más suelto. Eh, entonces este arroz necesitamos menos cantidad de aceite al momento de hacerlo, pero el agua vamos a aumentarle un poquito más para que nos quede así como melcochudito un poco. Esa es la forma de hacer nuestro arroz. También tenemos el arroz con coco, muy tradicional de las costas. El arroz con coco se hace a partir del tito té, que es cocinar prácticamente el arroz con agua y con leche de coco. Se hace como un tipo de caramelo con esta leche de coco. Eso nos va a dar un color muy moreno y listo, y se deja secar. Básicamente vean que es como la misma forma de hacer el arroz, un medio graso que nos lo saborice un poco con lo que queramos. Luego se le agrega agua, se deja secar un poco el agua y ya se tapa para que el vapor no lo termine de estallar. Básicamente es el mismo concepto en todos los arroces, solo que por regiones le hemos agregado sabores diferentes según el día a día y la facilidad de conseguirlos. Listo, también tenemos el arroz salteado. El arroz salteado es simplemente hacer un arroz como en corriente, después coger una sartén y comenzar, como dices, a saltearlo con un poco de aceite, con vegetales. Es otra forma de hacer arroz, muy fácil de hacer. Y listo, y tenemos también caldos, que aquí es muy famosa la sopa de arroz, que simplemente cogemos una ollita, la vamos a llenar de agua. Cuando esté con agua, vamos a agregarle cilantro, vamos a agregarle zanahoria, le podemos agregar una papita, le podemos agregar una carnita molida en forma de albóndiga, pollito desmechado, lo que queramos. Y por último se le agrega el grano de arroz, ya en este caldo fortalecido, ya que tiene mucho sabor, a que simplemente se nos estalla y ahí no hay necesidad de tapar ni nada, sino que sea mucha agua para que nos quede un caldo y es una sopa perfecta que acompaña a cualquier momento. Entonces, esto fue como una forma rápida como de decirles, como de incluirles varios platos que si me quedo hablando de preparación por preparación, de región por región, no vamos a acabar nunca porque son muchos, son cientos de preparaciones, como les digo, el arroz es muy versátil, el arroz por sí solo prácticamente no tiene sabor, sabe a lo que le pongamos, y ni siquiera, si no le ponemos sal, va a saber esa una masa, pero si le agregamos sal, si le agregamos, lo que le agreguemos ya se va a ser el sabor fundamental. Por eso también tenemos que ser muy conscientes de nuestras recetas. Si nuestra receta tiene un ingrediente que es muy invasivo, agregarle poco, porque si no, nuestro arroz va a coger todo ese pigmento y va a coger todo ese sabor. Hablando de pigmentos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un arroz verde. Esa va a ser una de nuestras recetas. Segundo, vamos a hacer un arroz blanco. Ese arroz blanco va a ser la base de todo nuestro video, ya que gracias a él vamos a hacer otras dos recetas adicionales. El arroz blanco lo vamos a convertir luego en un arroz con huevo, un arroz muy tradicional de Antioquia, para desayunar o para cenar. Y luego con el arroz que nos quede vamos a hacer un arroz con leche. Eso es una forma diferente de aprovechar estos arroces y de hacerlo como lo hacían nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestras tías, que simplemente hacían una olla de arroz, les rendía para toda la semana y lo que hacían era ir cogiendo su porción, irlo saborizando como para no comer el mismo arroz blanco diario, sino que cada día le iban agregando color, le iban agregando un sabor diferente y ya con el que quedaban, si están antojados de algún postre, pues hacían el arroz con leche. Y por último vamos a hacer también un arroz tipo atollado, ya que en uno de nuestros videos ya hicimos un arroz atollado. Entonces los voy a mostrar con una forma más fácil, más útil de hacer y no siendo más vamos a comenzar. Entonces para estas recetas, ¿qué necesitamos? Vamos a usar ollitas que sean hondas, vamos a usar nuestro arroz, esto es un arroz premium, un arroz que ha sido clasificado para que nos aguante bastante la temperatura y la humedad. Este arroz, por ser premium, necesita 2,5 de líquido por cada taza por cada medida de arroz seco. Si fuera el otro tipo de arroz, sería solamente 2 tazas por cada taza. Como este es premium, vamos con 2,5 para todos los que vayamos a hacer. Bueno, necesitamos estos arroces y vamos a comenzar en orden y ya les voy contando un poco de los sabores. Entonces vamos con nuestro arroz blanco, nuestro arroz básico, nuestro arroz base. Para eso es muy importante tener agua calentando.
Aquí la puse a calentar porque nos va a ayudar a conservar esa temperatura, que no hayan choques térmicos, sino que vamos a comenzar a calentar nuestro grano y a medida que va calentando le vamos a agregar su agente líquido aún más caliente. Entonces nos va a continuar, es una cocción muy continua que va a hacer que esté mucho más rápido. Entonces vamos a hacer acá nuestro arroz. Recuerden que de aquí vamos a sacar varias recetas, entonces vamos a hacer una buena cantidad. Sugerencia, como les conté, como por una base de arroz, hay que tomar la medida de las de agua. Entonces siempre vamos a coger tazas medidoras o un recipiente pues, más grandecito. Entonces ya con entonces nos vamos a guiar. Entonces muy sencillo. Vamos a hacer acá la medida. Perfecto. Vamos a terminar de llenar nuestro atador, que de aquí quiero sacar varias presentaciones. Entonces vean, tengo una taza de estas. O sea que vamos a necesitar 2,5 de agua, ¿cierto? Rinde bastante. Por ejemplo, para los eventos, para cuando tengan, digamos, muchos comensales, cuando ya tengan un evento determinado que les digan necesito arroz para 100 personas, por un decir, entonces calculemos en la hora de las compras, así en crudo, son 50 gramos por persona. Eso ya es una porción generosa donde van a quedar muy bien atendidos, va a quedar con la medida buena en relación costo de nosotros con el servicio que prestamos, que queden ellos satisfechos y nuestro bolsillo también. Entonces 50 gramos en crudo aproximadamente pueden calcular por cada comensal. Entonces bueno, vamos a comenzar acá. Prendemos nuestra olla, nuestro recipiente, que esté a fuego alto. Vamos a agregarle aceite. Aceite del que tengan, de palma, de oliva, de girasol, el que quieran. Vamos a agregarle aquí aceite. Como les digo, hay varias formas de hacerlo. Está la forma costeña, que sería como lo hacen en la costa, que son bastante aceite, pero bastante, o sea, gastamos prácticamente todo este tetero para que se sumerja todo nuestro arroz y comience como a freírse, como a hacer un sofrito rápido para luego saborizarlo. En este caso, el arroz antioqueño, el más común, es así como lo voy a hacer y muy importante que sigan estos pasos, ya que uno de los ítems prácticamente a nivel mundial es que si no sabes hacer arroz, no sabes cocinar. Entonces sí o sí tienes que aprender a hacer arroz. Entonces bueno, tenemos aceite, vamos con nuestro arroz, vamos a agregárselo y ahora sí vamos a nacararlo o perlarlo. Esos son sus nombres técnicos, ya que lo que hacemos es convertir este arroz que está en crudo en una especie de sofrito, pero sin tanto contenido graso, que lo que hace es generarnos una capa protectora a esta grasa y nos va a permitir un mayor control de estallido del arroz cuando ya empiece a crecer, para que nos quede más sueltecito y no se nos vaya, y nos protege un poco por si no se nos pasa mucho de agua, se nos protege de que quede con su horma y no nos vaya a quedar muy melcochudo, muy masacotudo le decimos acá en Colombia. Entonces bueno, siempre con una cuchara revolvemos muy bien. Él va a comenzar a coger un color blanco intenso. En este momento es un color más translúcido cuando ya le agregamos el aceite. Entonces a medida que vamos revolviendo va dorando, pero de a poquitos. No lo vamos a dejar dorar de color caramelo, tampoco lo vamos a dejar quemar. Simplemente hay que irlo revolviendo de a poco hasta que veamos que la mayoría del contenido del arroz que agregamos tenga ese color característico blanco que les cuento. Incluso, recuerden, como quiero hacer varias recetas, voy a agregarle otra taza de arroz porque vamos a hacer varias. Entonces vamos aquí, media de esta, ¿listo? Entonces estamos haciendo 1,5 de arroz en este momento. Lo mismo, igualmente, vamos revolviendo, que ese aceite nos vaya cubriendo todos nuestros granos, que vaya protegiéndolo, que lo vaya transformando. Entonces ya queda un arroz un poquito
levemente un poco más al dente, un poco más tostadito, nos va a quedar más sueltecito, incluso hay quienes afirman que solamente por hacer este paso nos va a quedar mucho más blanco. Al este arroz no le vamos a agregar ningún tipo de saborizante que no sea un poco de sal. Entonces vamos a agregarle un poco de sal, no mucha, porque recuerden que va a terminar en un postre. Entonces, como les digo, siempre es importante desde el principio de nuestras recetas saber para qué lo vamos a usar en la semana, por ejemplo. Ya metamos en el papel que ya estamos en una casa. Entonces vamos a cocinar para nuestra familia, para el día a día, para no tener que hacer arroz diario, que así no tenemos el tiempo suficiente de hacer. Entonces, que es más fácil, desde el día lunes podemos hacer varias cantidad de arroz y ya guardarla en la nevera. Fácilmente nos va a durar, si mantenemos la cadena de frío, nos va a durar de 2, 3 hasta 4 días máximo. Listo, aquí ya tengo el arroz un poco más blanco, un poco más perlado. Espero de pronto les toque verlo un poco. Ahí sí, bajo solo un poco y agregamos nuestra agua. Recuerden, como les dije, 2,5 por cada una. Entonces, al principio agregamos una. Entonces, si agregamos 1,5, por ende sería una de agua con calma. Al hacer este choque térmico es muy normal que haya como esta explosión de agua intentando evaporarse rápido, empieza un burbujeo muy potente, muy rápido. Entonces hacemos 1, 2 de agua, 3, así ya suplimos las primeras 2,5 y medio de la siguiente. 4, y 5. Perfecto. Ya tenemos acá nuestro arroz. Vamos a ayudarle medineándolo un poco más. La idea del agua es que nos cubra, por si no tenemos, digamos, forma de medirlo. También otra manera de hacerlo sin tanto control es que nos cubra completamente el arroz, aproximadamente 2 dedos más de la cantidad que echamos del grano. Entonces que nos esté cubriendo, que el agua suba 2 a 3 dedos máximo y listo. Esta va a empezar a burbujear de una manera muy rápido, muy rápido, porque se comienza a evaporar. Nuestro arroz empieza a revolverse por todo lado, eso es lo que nos lo hace suelto, porque empieza a tener una cocción continua, una cocción homogénea, y luego va a comenzar, a medida que se va evaporando, a bajar el nivel del agua y nuestro arroz va a empezar a absorber toda esta agua caliente. Ahí es donde les digo la explosión del grano, que lo que hace el grano es que va absorbiendo toda esta agua y va creciendo. Entonces nos va bajando el nivel, se va evaporando el agua y ya cuando le veamos un burbujeo muy despacio, muy lento, que comienza a asomarse, a hacer unos ojitos, le llamamos acá en Colombia, que comienza a hacer estos ojitos, ahí es donde lo tenemos que bajar el fuego al mínimo para que no se nos vaya a quemar, porque ahí ya tenemos más contenido de arroz que de agua. Y luego lo vamos a dejar tapado, depende del fogón que usemos, de entre 5 a 15 minutos, hasta a veces 20 minutos, hasta que se nos seque. Podemos ir detallando. Hay personas que no les gusta abrir el arroz. Si ya le tienen la medida a su fuego, lo podemos tapar, le toman el cronómetro y ya saben que lo dejan ahí, lo tapan en el momento que ustedes ya le tienen medido y lo pueden dejar ahí todo el día hasta que lo vayan a servir. Voy a aprovechar acá para poner a calentar más de nuestra agua, porque vamos a hacer más recetas de arroz. Entonces, listo, ya aquí tenemos nuestro arroz. Vamos a comenzar con voy a montar el otro arrocito que se nos demora un poco y terminamos con nuestro arroz atollado. Nuestro arroz verde, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, para que vean la versatilidad de este producto. Vamos a usar cilantro y perejil. Tenemos acá las diferencias, vean. El perejil, una rama un poco más corta, tallo un poco más delgado, hoja más corta y muy crespa. Tenemos acá el cilantro, tallo un verde más radiante, un verde más potente, más clarito, hoja un poco más larga y no es tan crespa, sino que es más liso, pero
con con su diseño, sus formitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a usar una licuadora. Hay varias maneras de hacerlo. Hay quien lo corta muy pequeño con el cuchillo y hay quien lo hace en licuadora. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, para que quede con mayor pigmento, sugiero siempre hacerlo en licuadora. Vamos a coger acá nuestra licuadora. Es muy importante saber qué medida vamos a hacer. Entonces, si voy a hacer una de arroz, vamos a hacer 2,5 de agua. Entonces, aquí mismo en la licuadora, voy a encender acá un poco, vamos a agregar nuestro cilantro y nuestro perejil, todo junto, bastante, porque necesitamos que quede muy pigmentado, nos quede el agua verde, verde, verde. También lo podemos hacer con albahaca. La albahaca le quitamos el tallo para que no nos amargue. También lo podemos hacer con espinaca. La espinaca tiene un pigmento mucho más fuerte, entonces menos cantidad de espinaca. Y también quitémosle el tallo para evitar que se nos amargue. Le voy a agregar un poco de ajo, de sal de ajo. También le podemos agregar el ajo entero, si lo tienen en verdura, que nos va a ayudar bastante con nuestro sabor. Entonces, bueno, ya tenemos acá nuestro verde. Le voy a agregar nuestras 2,5 tazas de agua. No siempre es agua, también lo pueden hacer en fondos. Pueden hacer un fondo de res o un fondo de vegetales que nos ayuda bastante al sabor. También pueden usar otros medios líquidos como algunas gaseosas, algunos jugos, que ustedes tienen que ir mirando que combinen los sabores, que no vaya a ser una mezcla muy extraña y que nos ayude un poco con nuestro sabor, que nos ayude bastante con nuestro sabor. Ya tenemos acá nuestra mezcla verde, muy sencillo. Vamos a licuar un poco y miremos. Perfecto. Vean que tenemos nuestro líquido verde. Ya estamos listos para hacer nuestro arroz verde. Como les digo, es muy, muy sencillo. Otro tip que tenemos, vean que yo meneo nuestro arroz, pero no de forma constante. Si lo menean mucho, lo que van a hacer es que le van a activar todo su almidón y se va a convertir en un arroz muy masacutudo, muy compacto, como una especie de masa. Eso es lo que no queremos. Ahora sí vamos a hacer nuestro arroz verde. ¿Cómo hacemos nuestro arroz verde? Como les digo, inicialmente todo es lo mismo. Aceite. Ya usamos un líquido, una medida del líquido, entonces vamos a respetarle su medida de grano. Vamos a encender acá nuestro fuego. Que esté bien caliente. Vamos a agregarle acá el grano. Perfecto. Tenemos acá nuestra medida del grano. Se la agregamos a nuestro aceite. Revolvemos rápidamente. Que vaya perlando, que vaya cogiendo su color blanco característico. Y cuando lo vayamos a tener listo, con ayuda de un colador, vamos a agregarle nuestro líquido verde. ¿Qué más les quería contar? Bueno, acá nuestro arroz ya empezó a burbujear más, ya casi está con esos ojitos que les dije, para empezar a retirarlo. Para empezar a taparlo y dejarlo ya que se seque. Nuestro arroz verde va a ser el mismo concepto, no cambia casi en nada, vamos a dejar que perle un poco. Aquí ya, como es una olla más pequeña, más directa al fuego y usamos menos cantidad, se nos va a demorar un poco menos. Entonces vamos, aquí ya está cogiendo su color blanco característico. Como les digo, cambia de ser un color translúcido a ser un color muy, muy blanco. Por eso le dicen blanco perla, por eso son perlados. Listo, ya teniendo esto, entonces vamos a coger un colador y con la ayuda de este, bueno, eso también lo pueden hacer sin colar, pero queda con mucho sedimento, con muchas maticas, pero
En muchas regiones les gusta así, como con esa textura. Le agregamos con mucho cuidado nuestra. El agua queda completamente verde, eso es lo que nos va a dar el pigmento final. Y vean todo lo que les dije, que si no lo colábamos, nos iba a quedar en nuestro arroz. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Le agrego, además de que lo cuelo, si cojo una pizquita con mi mano y se la agrego para que me dé un poquito más de sabor, un plus extra. Eso también es algo que nos han enseñado pues como nuestras abuelas al momento de cocinar. Listo. Aquí igualmente el mismo concepto, así sea verde, así sea rojo, así sea amarillo, lo que quieran. Eh, Se nos va, es el mismo concepto, es dejar que se evapore, que empiece a burbujear sin ningún problema. Aquí aprovecho, no voy a poder mostrarles por cuestión de la olla, pero ya empezó un burbujeo mucho más lento, ya veo mi arroz, ya empezó a asomarse. Entonces, ¿qué voy a hacer con este arroz? Ya lo voy a menear por última vez, veo que ya tiene los ojitos, lo voy a tapar y procedo a bajarle el fuego. Como ya lo voy a dejar aproximadamente unos 5 o 10 minuticos en el fuego, entonces lo voy a pasar para atrás para mostrarles cómo se hace el arroz atollado. Listo. Dejamos ahí nuestro arroz y vamos a comenzar con nuestro arroz atollado. Nuestro arroz atollado es mucho más diferente el concepto. Vamos a coger un calderito, vamos a agregarle aceite y vean lo que tengo por acá. Voy a primero revolver acá nuestro arroz verde para que no se nos vaya a pegar en el fondo. Eso es otro de los errores más comunes. Si lo hacemos a fuego muy alto, sin menearlo un poco, sin revolverlo, lo más seguro es que abajo se nos pegue y se nos queme. También tienen que tener cuidado con el tipo de olla y utensilios que utilicen, ya que si es una olla que suelta teflón o que ya está muy raspada, muy aporreada, se nos va a pegar con más facilidad nuestro arroz. Listo, ya vamos así. Vamos con nuestro arroz atollado. Vean lo que tengo acá. Es como la sorpresa, como el plus que tiene nuestro arroz atollado. Vamos acá con tocino, cuadritos de tocino. Los ponemos a que nos vayan soltando grasita y nos vayan soltando todo ese sabor a cerdo. Le vamos a agregarle tocino, bastantico, para que nos aporte bastante sabor. Esta es una forma rápida de hacerlo. También lo pueden agregar salchichas, le pueden agregar tocineta, le pueden agregar chorizo, prácticamente lo que se les ocurra. El arroz atollado es muy famoso en Colombia porque es un arroz muy completo. Es una base de arroz, pero con muchas proteínas, con muchos vegetales. Para simplificarlo, les quiero mostrar la manera más simple y rápida de hacerlo, que simplemente es un medio de proteína y vamos a hacer un mirepoix rápido, que el mirepoix básicamente es en la cocina internacional la mezcla de tres vegetales que nos aportan siempre mucho sabor y con la que vamos a la fija todo el tiempo. Entonces vamos a usar zanahoria, vamos a usar un poco de cebolla y vamos a usar apio. Esos son nuestros tres vegetales que combinan muy bien con nuestro arroz. Ya cuando ustedes ya cogen o se aprenden el concepto del arroz atollado, le pueden agregar prácticamente el vegetal que ustedes se imaginen, el que deseen. También hay varias formas de hacerlo, lo podemos hacer en cuadritos, lo podemos hacer rallado. Yo en este caso les voy a mostrar cómo se hace el mirepoix, que es con cuadritos pequeños, con mini brunoise de zanahoria, apio y cebolla. Entonces vamos a primero generar julianas. Vamos revisando nuestro tocino, que normalmente explota bastante por su cantidad de grasa y líquido interior.
Vamos a generar primero acá unas julianas. También las otras variaciones del arroz atollado es dejarlo así en julianas o en cuadros grandes. Pues bueno, vamos acá. Hay que siempre estar muy cuidadosos con nuestro arroz. Digo, con nuestro tocino vamos a mermarle un poco, que vaya ya soltando toda esa agua para que deje de explotar. Y ahora sí, vean, hacemos cuadritos de zanahoria de una manera rápida. Y así tenemos nuestro mini brunoise de zanahoria. Listo. Zanahoria nos va a aportar mucho sabor, nos va a aportar mucho color y nos va a aportar dulzura. La zanahoria nos aporta mucha dulzura. Este lo reservamos, nos sirve para saborizar nuestros caldos también. Para el arroz verde nos puede servir. Con mucho cuidado con nuestro tocino. Vamos acá con nuestro arroz verde. Vamos a revolverlo. Ya empezó un burbujeo mucho más rápido, mucho más intenso. Vamos a esperar que baje un poco. Y con una tapita ahorita para nuestro tocino. Listo. Vamos acá con nuestro apio. Es el mismo concepto. Acá producción me va a ayudar con una tapa para nuestro tocino. Perfecto. Porque así no vamos a estar incómodos acá en nuestra cocina mientras les enseño. Entonces acá tenemos nuestras tiritas de apio. Normalmente es 25% de apio, 25% de zanahoria y 50% de cebolla. Así es nuestro mirepoix. Es lo mismo, cuadritos pequeños de apio, del mismo tamaño de la zanahoria. Y vean cómo va complementando los colores y los sabores. El apio es un sabor un poco más fresco, nos va a aportar un poco más de humedad a nuestra preparación. Y por último, la cebolla, que no importa si es blanca o morada, las dos nos aportan mucha intensidad de sabor. Siempre la cebolla vamos a quitarle estas primeras capas de piel, ya que son, así las lavemos, estas capas son las que de pronto conservan y protegen un poco más de la cebolla, teniendo a veces un poco de residuos de insectos o tierra, ya que obviamente es un vegetal que nace de la tierra. Limpiamos bien y vamos a hacer nuestros cuadritos, nuestra mini brunoise de cebolla. Siempre con mucho cuidado. Vamos primero a hacer este tipo de cortes. Luego le hacemos otros cortes de manera contraria. Y ya así completa, gracias a nuestro pedúnculo, generamos nuestros cuadros. Del mismo tamaño de nuestra zanahoria y nuestro apio. Perfecto. Tenemos acá ya nuestros cuadros de cebolla, de zanahoria y de apio. Entonces ahora sí es momento, primero, de tapar nuestro arroz verde, ya que ya tiene los ojitos, aunque lo voy a dejar un poquito más, todavía le falta un poco. De pronto en este alcanzan a ver un poco, no lo sé. Y listo. Vamos acá con nuestro arroz atollado, con cuidado con nuestro tocino. Vamos a bajar nuestra tapa. Vamos a cambiar de cuchara. Y con cuidado vamos a voltear nuestro tocino, que a veces se pega un poco de nuestra olla. Pero vean por qué estaba brincando tanto, porque se está tostando nuestra piel. Entonces vamos a revolverlo un poco. Él nos está ahí desgrasando bastante. Con esa grasita vamos a hacer nuestro arroz. Entonces lo giramos un poco. Eso. Ya está doradito. Y así ya doradita nuestra proteína, vamos a comenzar con nuestro arroz. Vamos a agregarle acá una taza, media taza de arroz porque es como para una persona. Recuerden, la idea es que nos quede húmedo. Entonces no le vamos a agregar solamente 2 de agua, sino hasta las 3. Agregamos nuestro arroz, agregamos nuestros vegetales para que se vayan caramelizando y se vaya juntando con, con nuestro arroz
y con nuestra proteína. Entonces vean, es muy sencillo, simplemente es una mezcla de vegetales y productos cárnicos que agregamos en una paila, revolvemos muy bien. Entonces vean que es el mismo concepto, solo cambian como las adiciones. Mismo concepto que es un medio graso que está aquí perlando nuestro arroz. Ya podemos tapar nuestra olla pequeña. Le bajamos el fuego al mínimo, siempre muy importante bajarlo al mínimo para que no se nos queme por debajo. Revolvemos muy bien nuestro arroz que en este momento está crudo. Y listo, ya cuando lo tengamos así, ahí es donde vamos con nuestro medio líquido. Entonces vamos a agregarle nuestra agua inicial y a diferencia de otros arroces, este no es obligatorio taparlo, sino que lo vamos dejando evaporar, que vaya explotando el arroz y a medida que se va haciendo, que se va secando el agua, le podemos agregar más y más líquido. Recuerden, no siempre tiene que ser agua, también pueden ser caldos, pueden ser fondos o cualquier otro medio que ustedes aprendan y se les ocurra que den mucho sabor. Pues bueno, ya tenemos acá nuestro arroz atollado haciéndose. Voy a revisar nuestro arroz blanco para hacer rápidamente las recetas que les conté. Ya está listo. Cerramos, bajamos del fuego y ahora sí, continuemos. Voy ahora sí a pasar nuestro arroz atollado para atrás. Vamos a reorganizar siempre nuestra cocina. Acá nuestro arroz atollado, que necesita un poco más de fuego. Y acá ahora vamos a montar nuestras nuevas preparaciones, las que les conté. Vean, simplemente con tener arroz en casa, vean ya todos los arroces que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Entonces, vamos aquí a recoger un poco. Acá tengo un poco de romero para nuestro arroz atollado. Simplemente le ponemos la ramita por encima para que nos aporte mucho olor. No nos va a aportar casi sabor, pero si nos exageramos, sí se convierte en un sabor un poco más fuerte. Entonces limpiamos un poco nuestra cocina. Acá tenemos leche para ahorita hacer nuestras nuevas preparaciones. Entonces tengo dos preparaciones pendientes con nuestro arroz blanco que les conté. Tenemos, vamos a, entonces vean así, quedó nuestro arroz, siempre con cuidado. Vean, quedó blanquito, queda ya compacto, pero con nuestra cuchara, vean cómo despega y queda un arroz sueltecito, muy rico. Entonces ahora sí, vamos a hacer nuestro desayuno paisa. Para nuestro desayuno paisa es muy sencillo y muy rápido. Vamos a coger una paila, una sartén. Vamos a coger 2 huevitos y un bowl. Entonces, acá en Colombia tenemos 2 tipos de huevos, el colorado y el blanco. Los dos son de gallina. Nos dicen que cambies la manera de crianza, porque una es una gallina más domesticada, más controlada, y otra es más de galpón grande, que es un poco más industrial. Entonces, bueno, tenemos acá nuestros huevos. Simplemente lo que vamos a hacer es, con la ayuda de un tenedor, vamos a batirlos para que se nos integre la clara con la yema. Así, rápidamente, como si fuéramos a hacer un omelette. Listo, vean, muy sencillo, muy rápido. Ya cuando tengamos estos huevos, vamos a agregarles un poco de sal. Recuerden que el arroz está bajito en sal, eso es lo bueno de hacerlo así para saber que en nuestras futuras recetas podemos agregarle buena cantidad. Entonces ya tenemos acá nuestro sartén, vamos a agregarle aceite. Vamos a agregarle nuestro arroz. Esto lo que va a hacer es que se va a sofreír un poco, véanlo. Ese es el famoso arroz sofrito que hablamos ahorita, que es otra técnica colombiana. Entonces, como pueden ver, simplemente en todos lados lo hacemos muy similar, solo cambian las presentaciones y los sabores. Entonces aquí vamos a sofreír un poco el arroz, nos va a quedar un poco más crocante, un poco más sueltecito. Entonces ya tenemos acá el arroz y vamos a agregarle nuestro huevo y con la ayuda de una espátula lo vamos a ir revolviendo.
Vean, nuestro huevo crudo con nuestro arroz cocido y listo, vamos revolviendo, revolviendo y nos queda un tipo de, vamos a revolver porque no quiero que me queden tortilla, no quiero que me quede un omelette, sino el famosísimo arroz con huevo colombiano para un desayuno, eso con un calentado o con unas tostadas, con unas galletas, con un pan, es ganadorcísimo, con un pedacito de cuajada, es un desayuno muy muy rico que le gusta mucho a la gente acá en Antioquia. Por ejemplo, este es el desayuno favorito de mi novia. Entonces, bueno, ya tenemos acá nuestro arroz. Se hace de una manera muy rápida. Vean cómo queda amarillito, queda compacto todo. Nuestro arroz y nuestro huevo. Y listo. No más. Vean cómo es de rápido hacer un desayuno acá en Antioquia. Somos muy, muy recursivos y por eso creamos esta receta. Vamos ya a sacarlo acá para ahorita emplatar. Y vamos a continuar con nuestro arroz con leche de manera muy, muy rápida y sencilla. Ya tenemos nuestro arroz fresco, nuestro arroz que ya hicimos, que ya tenemos listo. Este arroz lo vamos a revolver un poco para que nos suelte un poquito nada más, porque el arroz con leche si queremos que nos quede más acotudo, que nos quede como un postre, un cuchareable, que no nos vaya a quedar suelto. Entonces ya tenemos acá nuestro arroz, ya vamos a aumentar el fuego y le vamos a agregar leche. Vamos a agregarle leche. Bueno, les digo, es una manera muy diferente de hacerlo, ya es empezando desde cero. Vamos a agregarle leche de modo que se nos remoje muy bien nuestro arroz y vamos a revolverlo. Perfecto. Vamos a irlo revolviendo, revolviendo. La idea es que este sí nos quede así como una sopita, como una cremita, nos quede bien, bien rico. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de hacerlo? Hay muchas maneras de hacer arroz con leche. Muchos miran, ay, pero ese no es el original. Pues esta es la forma más rápida y más fácil de hacerlo desde un arroz ya listo. Vamos a agregarle leche en polvo. Seamos generosos, unas 2 o 3 cucharadas de leche en polvo. Volvemos a batir. Siempre revolviendo y homogenizando estos ingredientes. Voy a ayudarle un poco a nuestro arroz atollado poniéndole una tapa para que esté un poco más rápido. Para cuestiones de video presentarles. Revolvemos rápidamente. Nuestro arroz al tener la leche y la leche en polvo comienza a ser mucho más cremoso. Comienza a subir un poco la leche, a evaporarse y nos empieza a reventar mucho más nuestro grano. Entonces listo, aquí ya tenemos nuestra base de arroz con leche. ¿Qué me gusta a mí hacer? Le agrego una copita de ron o cualquier tipo de aguardiente que tengan en casa. Le agregamos una copita y le vamos a agregar arequipe o dulce de leche. Este arequipe también ser generoso, vean, una cucharada grande, como si fueran 2 o 3 cucharadas comunes. Revolvemos muy bien, que nos quede un color más cafecito, un poco más dulce, que se empiece, huele delicioso, que se empiece a revolver con nuestro arroz para que nos quede dulcecito, nos queda café, nos queda muy bonito, un color crema muy bonito. Revolvemos muy muy bien, muy muy bien. Y por último le agrego una astilla de canela a que me flote un poco. Se la agrego así entera para retirársela al final. Y así es como de una manera muy 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 rápida y muy express tenemos nuestro famoso arroz con leche. Vean que no se demoró nada. Pues se demora más en hacer el arroz, pero si ya lo tenemos listos, como les conté, desde principios de semana, sorprender a nuestros comensales con este arroz con leche es una forma muy sencilla y rápido de hacer. Entonces, listo, ahora sí, vamos a comenzar a emplatar. Ya les enseñé mucho, me parece, sobre el arroz en lo que podemos hacer en estos videos cortos. Igualmente, la idea es que vayan explorando en sus casas y vayan aprendiendo bastante ustedes mismos de cómo se prepara. Hagamos ya nuestro arroz verde, que ya supongo que está, y vamos a comenzar. Voy a comenzar primero con nuestros arroces. Tengo acá varios platos, vamos aquí a acomodarnos bien para mostrarles cómo vamos a emplatar. Vamos a comenzar primero con nuestro arroz con huevo. Para nuestro arroz con huevo, vamos acá con una cucharita. Vean cómo queda de bonito. Ya está listo. Como les cuento, es un arroz que lo hicimos pues ya con sus pigmentos.
vea, queda también sueltecito. Otra técnica, si lo quieres más sueltecito, lo único que tienen que hacer es dejarlo 5 minuticos fuera del fuego, así que vaya empezando a bajar su temperatura y así nos queda mejor. Igual aquí está sueltecito, vean el color que tiene, es un color verde, muy tradicional acá en fiestas, en navidades y otro tipo, y todo tipo de festejos. Entonces hacemos nuestro arroz con leche, ¿ven? Nuestro arroz con huevo, nuestro arroz verde. Vamos de una vez con esta delicia del arroz con leche. Es un arroz que, como les digo, queda mucho más cremoso, es un postre, es un cuchareable muy, muy rico. Lo podemos acompañar también con queso rallado, con queso en cubos, vean cómo queda muy, muy tipo postre, vean, muy suelte, muy dulcecito, muy compacto, y vean cómo nos queda de bonito. También le podemos agregar lecherita para los amantes del dulce, un poco de leche condensada. Y por último vamos con nuestro arroz atollado, que ya está también. Y van a ver un poco pues la diferencia, que es simplemente un arroz con todos sus complementos. Le vamos a quitar nuestra hojita de romero, que recuerden que la habíamos puesto solamente para que le diera un poco de olor. Y vamos a servir así mismo nuestro arrocito atollado. Arrocito atollado que huele bien, bien delicioso. Entonces, que saque su proteína, vean cómo queda con sus vegetales, vean que queda como un poco más caldudito, se ve ahí mismo, se ve por encima, todo ese caldito, toda esa agüita adicional que le agregamos, toda esa grasita. Entonces, servimos acá bien y ya limpiamos nuestro plato, vean cómo queda bonito, prácticamente no hay que decorarlo ni nada. Queda ya con todos los colores y sabores eh, requeridos. Limpiamos acá un poco nuestro plato para la presentación y listo. Esta fue nuestra clase de arroz. Recuerden replicarla